Ciencia abierta. Todos hemos oído la promesa, ¿no? Que la tecnología va a revolucionar la educación. Pero, seamos sinceros, a veces parece que solo estamos cambiando la pizarra por una tableta muy cara para hacer lo mismo de siempre. Sí, totalmente. La pregunta de fondo para mí es, ¿esta ola de tecnología de verdad está cambiando lo que aprendemos o, y esto es más importante, está transformando quiénes somos como aprendices? Esa es justo la tensión que vamos a explorar hoy. Nos vamos a meter de lleno en una serie de estudios y documentos que buscan esa respuesta. Y nuestra misión no es hablar de aparatos, ni de marcas o del software más nuevo. No, claro. Es ir más allá, es entender si de verdad está cambiando la dinámica de fondo del aprendizaje, la relación entre quien enseña y quien aprende, y qué significa hoy en día un aula. Y para eso, el material que tenemos es fascinante. Vamos a ver cómo se está intentando preparar a los docentes para este tsunami tecnológico. Nos sumergiremos en ejemplos súper concretos, desde niños de preescolar programando robots hasta adolescentes que producen sus propias películas de ciencia ficción. Y al final, analizaremos cómo el aprendizaje está literalmente derribando las paredes de la escuela. Pues entremos en materia. Vamos a ello. Empecemos por el punto de partida de todo, el factor humano. Si el profesor no cambia, la verdad es que nada cambia. Cierto. Y todos los documentos coinciden en algo. Se acabó esa idea del docente como una enciclopedia parlante que vierte datos sobre los estudiantes. Sí, el que lo sabe todo. Exacto. El nuevo rol es mucho más complejo y, la verdad, mucho más interesante. Es el de un curador, un guía, un mentor. Alguien que ayuda a navegar este océano infinito de información y a convertirlo en conocimiento útil. Suena increíble en la teoría, pero me imagino que para un profesor que recién empieza, eso debe ser aterrador. O sea, no solo tienes que dominar tu materia, sino que ahora tienes que ser una especie de guía espiritual del conocimiento. Totalmente. De hecho, una de las investigaciones lo llama literalmente el choque con la realidad. El choque con la realidad, me gusta. Sí, los docentes nuevos llegan con todo el idealismo del mundo y de repente se estrellan contra la gestión del aula, los problemas de disciplina, la falta de motivación. Es un momento de una vulnerabilidad altísima. Claro, y es aquí donde surge un concepto que me parece clave, la pedagogía del cuidado. Pedagogía del cuidado. A ver, explícame eso. La idea de que el acompañamiento a estos profes nuevos no puede ser solo técnico, no es solo usa esta herramienta. Necesitan un mentor que les dé apoyo emocional, que valide sus frustraciones. Ah, ok. Y que les ayude a no quemarse en el primer año, que es lo que pasa muchas veces. Claro, porque sin esa seguridad nadie se va a arriesgar a probar herramientas nuevas, ¿no? Y hablando de herramientas, para guiar este proceso, algunas políticas públicas ya están creando como mapas de ruta. Sí, marcos de referencia. Exacto. Un documento del Ministerio de Educación de Colombia, por ejemplo, es muy claro. Define 5 competencias TIC que todo docente debería tener. La tecnológica, obvio, pero también la comunicativa, la pedagógica, la de gestión y la investigativa. Y lo fascinante de ese modelo no es que sea una simple lista de chequeo de ¿sabe usar esto o no? Ajá. Plantea un viaje, digamos, un camino de desarrollo con 3 grandes momentos. Primero está el explorador, que es quien se atreve a usar la tecnología, quizás con un poco de miedo, pero lo intenta. El que da el primer paso. Luego viene el integrador, que ya no solo la usa, sino que la articula con sentido dentro de su plan de clases. Y finalmente está el innovador, que es quien usa la tecnología para volar por los aires los modelos tradicionales y crear experiencias de aprendizaje completamente nuevas. O sea, es como aprender a cocinar. El explorador sigue la receta de YouTube al pie de la letra con pánico a que se le queme todo. Tal cual. El integrador ya empieza a cambiar ingredientes, a fusionar recetas, a adaptarlas. Y el innovador es el que crea sus propias recetas desde cero, combinando cosas que a nadie se le habían ocurrido. Esa analogía es perfecta. Y como en la cocina, muchos se quedan en el primer o segundo paso. Me imagino. De hecho, aquí viene el balde de agua fría.
Un estudio muy revelador con docentes universitarios en la región Caribe de Colombia encontró una brecha enorme. A ver, Casi el 100%, un 99% para ser exactos, dice que es vital usar las TICs en sus clases. La voluntad está ahí, sin duda. pero. Siempre hay un pero. El pero es que, cuando miras qué usan en realidad, la aplicación se queda en lo más básico. Correo electrónico, bases de datos para las notas, el proyector para mostrar diapositivas. Herramientas del siglo pasado, pero digitalizadas. Exacto. Hay un uso bajísimo de herramientas colaborativas como wikis, blogs o plataformas de creación conjunta, a pesar de que dicen que les interesan muchísimo. Es la gran paradoja. Todo mundo quiere innovar, pero la inercia del día a día te empuja a seguir la receta que ya te sabes de memoria. Falta como ese puente para pasar de ser un explorador asustado a un integrador con confianza. Exacto. Y supongo que ese puente se construye con ejemplos reales, ¿no? No basta con la teoría. Hay que ver qué es posible. Totalmente. Y precisamente varios de los estudios que analizamos se meten de lleno en la práctica, en lo que pasa cuando estas herramientas disruptivas llegan al aula. Pues vamos a ello. Empecemos por los más pequeños, que a veces son los más valientes para probar cosas nuevas. Hay una investigación que me pareció alucinante. Es sobre robótica educativa con niños de preescolar de 5 años. Usaron un pequeño robot de suelo con forma de abeja, el Vivot. Imagínate la escena. No es el silencio de una clase tradicional. Es un caos organizado. Sí, pequeños grupos de niños en el suelo, discutiendo acaloradamente si la abeja debe girar a la derecha o a la izquierda, si tiene que avanzar 2 pasos o 3. No están jugando, están debatiendo sobre lógica pura y dura. Claro, la tarea parece un juego, programar la abejita para que siga una ruta en un mapa. Pero lo que están aprendiendo es algo increíblemente profundo. Sin que nadie les hable de algoritmos ni de código, están desarrollando las bases del pensamiento computacional. Justo. Están aprendiendo a descomponer un problema grande, llegar a la flor, en pasos pequeños y secuenciales. Están aprendiendo a planificar, a anticipar resultados y, muy importante, a depurar errores. Si la abeja se equivoca, no es un fracaso, es un puzzle a resolver. Exacto, es un puzzle que hay que resolver en equipo. Y los resultados del estudio fueron súper claros. El grupo de niños que usó el robot mejoró de forma estadísticamente significativa su capacidad para crear y entender secuencias lógicas. Espera, y hay un dato aquí que no podemos pasar por alto, porque es una idea muy poderosa. Dime, El estudio no encontró ninguna diferencia significativa en los resultados entre niños y niñas. Ninguna. y eso es crucial. En un mundo donde todavía luchamos por la equidad de género en las carreras de ciencia y tecnología, este estudio sugiere que a los 5 años, usando la herramienta adecuada, esa brecha no existe. El robot, el juego, parece que nivela el campo de juego desde el principio. Es una forma de romper estereotipos antes de que siquiera tengan la oportunidad de formarse. Y además, esto es gamificación en estado puro. Totalmente. Estás usando la mecánica de un juego, un desafío, unas reglas, un objetivo, para enseñar una habilidad cognitiva súper compleja. El niño no siente que está estudiando lógica, siente que está ayudando a una abejita a encontrar su camino. Exacto. Y el trabajo en equipo es fundamental. Tienen que negociar, argumentar, ponerse de acuerdo. Habilidades blandas que se aprenden en la práctica, no en un libro de texto. Bien, eso es con niños de 5 años. Un ejemplo potentísimo. Pero, ¿qué pasa cuando escalas esto? ¿Qué pasa si le das herramientas disruptivas a adolescentes? Pues que los resultados son igual de espectaculares, aunque de otra manera. Saltemos a la educación secundaria con un proyecto STEAM. Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Correcto. El desafío que les plantearon a los estudiantes fue, de película, literalmente. Tenían que crear una película de animación de 2 minutos sobre astrobiología. O sea, pasamos de programar una abeja a buscar vida en otros planetas. Me gusta el salto. El proceso era increíblemente completo. No era solo sentarse a dibujar. Primero tenían que investigar científicamente una estrella real. Ah, con base científica. Sí. Luego, escribir un guión de ciencia ficción basado en esa investigación. Después,
crear las ilustraciones, diseñar los personajes, hacer un storyboard profesional y finalmente animar todo usando software que se usa en la industria. Aquí es donde entra otro concepto que mencionan los documentos, el de prosumidores. Suena a palabra de marketing, pero la idea es muy potente. Totalmente. Un prosumidor es alguien que no solo consume contenido, sino que también lo produce. Estos adolescentes dejaron de ser receptores pasivos de un documental sobre el espacio. Claro, Se convirtieron en creadores de su propia narrativa sobre el espacio. Y esto cambia por completo la relación con el conocimiento. Ya no es algo ajeno que te cuentan, es algo que tú construyes. y me fascina un detalle de la organización. No era el profesor diciéndole a cada uno lo que tenía que hacer. Crearon un equipo directivo de 5 estudiantes voluntarios que gestionaban todo el proyecto. Les dieron el poder. Les dieron la responsabilidad de liderar a sus propios compañeros. Es que ese es el núcleo del aprendizaje basado en proyectos. El profesor da el marco, el gran desafío, y luego se echa un paso para atrás para convertirse en un asesor. Los estudiantes toman el control. Y los resultados, de nuevo. Notables. No solo midieron un aumento estadísticamente significativo en el rendimiento académico, sino que los propios estudiantes reportaron en encuestas un mayor interés por la ciencia y una mejora brutal en habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad. Y aquí la A de artes en STEAM no es un adorno. Fue la clave de todo. Fue el pegamento. Permitió que la rigurosidad científica de la astrobiología se conectara con la expresión personal, con la narrativa, con la emoción. Hizo que el proyecto fuera relevante para perfiles de estudiantes muy distintos, no solo para los que llamaban la física. Lo que de verdad conecta estos dos ejemplos, desde la abejita robot hasta la película de ciencia ficción, no es la tecnología en sí. Es una idea más profunda que se repite en todo el material. ¿Cuál dirías que es? Que el aprendizaje más potente ocurre cuando se rompe ese modelo de la caja de huevos de la escuela tradicional. El conocimiento ya no está confinado a un aula, a una materia. O a un horario fijo. Exacto. Se vuelve poroso, se escapa de la escuela y se conecta con el mundo real. Absolutamente. El proyecto STEAM es el ejemplo perfecto. Uno de sus pilares eran las conexiones. Los estudiantes no solo trabajaron entre ellos. El proyecto les obligó a salir. ¿Cómo? Tuvieron videoconferencias con científicos de verdad, visitas de artistas digitales que les enseñaron técnicas de animación. El entorno, la comunidad, se convirtió en un agente educativo más. Incluso la presentación final no fue solo para poner una nota. Presentaron sus películas a estudiantes de otros cursos y, muy importante, a sus propias familias. De repente, la familia no es alguien que solo firma el boletín de notas. ¿Se convierte en público? Se convierte en público, en parte del proceso de aprendizaje. Es una forma brutal de integrar ese aprendizaje en el hogar, de hacerlo permanente. Y esa idea de un aprendizaje sin fronteras se potencia exponencialmente con los espacios virtuales, algo que varios de los documentos exploran. Vemos el uso de blogs para que los estudiantes muestren sus proyectos al mundo, Claro. foros de discusión que continúan la conversación de la clase a las 10 de la noche, o wikis donde construyen conocimiento de forma colaborativa. La tecnología está dinamitando la idea de que se aprende solo de 8 a 3 dentro de un edificio. De hecho, un proyecto muy interesante se enfocó directamente en esto, pero para los profes. Diseñaron un espacio virtual con recursos tecnológicos, un EBR. Un EBR. Sí, básicamente un sitio web curado, un centro de recursos para ayudar a los docentes a encontrar herramientas, tutoriales y ejemplos para desarrollar esas 5 competencias TIC de las que hablábamos al principio. Lo cual conecta todo el ciclo. Para que los estudiantes puedan romper las paredes del aula, los docentes necesitan un andamio, un lugar seguro donde ellos mismos puedan aprender y experimentar. Claro. Este tipo de espacios virtuales son clave para ayudarles a dar ese salto de exploradores a integradores. Y esto nos lleva a un cambio de paradigma total. El aprendizaje ya no es un evento que ocurre en un lugar y hora fijos. Se convierte en un proceso continuo. Y las herramientas digitales facilitan esa continuidad, ¿no? Permiten la comunicación asincrónica, como un foro donde cada uno participa a su ritmo, y la sincrónica, como un chat o una videoconferencia. Exacto. La colaboración y el acceso al conocimiento
ya no dependen de que todos estemos en la misma sala al mismo tiempo. Y eso en el fondo prepara mucho mejor a los estudiantes para el mundo real. El trabajo hoy en día es así, colaborativo, a menudo remoto, mezclando comunicación en tiempo real con trabajo asincrónico. Claro. La escuela, al adoptar estos modelos, deja de ser una burbuja aislada y se convierte en un verdadero campo de entrenamiento para la vida del siglo XXI. Si tuviéramos que destilar las claves de todo este análisis, me quedo con 3 ideas principales. La primera, que todo empieza con un cambio de mentalidad del educador, de ser un mero transmisor a un guía y mentor del aprendizaje. De acuerdo. La segunda, diría que es que la tecnología, bien usada, no es una distracción, sino una herramienta para hacer tangible lo abstracto, ya sea con un robot que materializa la lógica o con un software de animación que da vida a conceptos de astrobiología. Fomenta habilidades que van mucho más allá de la memoria. Y la tercera, que el aprendizaje más significativo parece ocurrir en las fronteras. En la frontera entre disciplinas, como ciencia y arte, y en la frontera entre la escuela y el mundo exterior, conectando a los estudiantes con expertos, con la comunidad y con sus familias. Al final, y esto es algo que los documentos recalcan, el objetivo no es simplemente usar más tecnología. Eso sería quedarse en la superficie. El objetivo es usarla estratégicamente para fomentar lo que llaman una cultura de la innovación. Una cultura de la innovación. Sí, se trata de crear entornos donde el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración no sean eventos especiales, sino la forma normal de trabajar. Y donde los estudiantes sientan que tienen el poder de usar el conocimiento y las herramientas para hacer cosas, para crear, para transformar positivamente su entorno. Dejar de ser solo consumidores para convertirse en protagonistas. Exacto. El poder de ser creadores. Y para reflexionar, dejamos una idea final que se desprende de todo esto. Hemos visto cómo los estudiantes están pasando de ser consumidores de información a ser creadores de contenido, como en esas películas animadas. Y esto plantea una pregunta crucial para el futuro de la educación. Sí, los estudiantes ya no solo consumen información, sino que la crean, la remezclan, la critican y la comparten a una escala global. ¿Cuál es la próxima habilidad fundamental que el sistema educativo debería enseñar para navegar éticamente ese nuevo mundo de creación digital?